Si no hay transmisión de fluido, ¿cómo se están produciendo esas deformaciones? Pregunto. Pero la respuesta nunca la han dado. La deformación vertical del apilamiento de fosfoyeso tiene una componente endométrica, es decir, lo único que le está pasando al apilamiento es que como pesa un poquito, pues se irá hundiendo se irá hundiendo algo, igual que todas las estructuras que tenemos sobre la marisma de Huelva. Falso, también, porque no se está hundiendo igual. Bueno, son más cosas que pone el informe. La estructura geológica de los fosfoyesos es una estructura compleja, son fangos, son arena. Cualquiera sabe, y cualquier arquitecto que esté aquí presente, creo que hay más de uno, que uno de los grandes problemas que hay en las construcciones son los fenómenos de licuefación que se producen en zonas de marisma. ¿Por qué? Porque hay enterrones de arena y son materiales extremadamente plásticos sobresaturados en esto. Cuando nosotros ponemos pues un adoquín encima de una magdalena empapada en agua, ¿qué le pasa a la magdalena? Pues si nosotros la encapsulamos, solo se hunde, pero si está abierta por todo su sentido, la magdalena al final acaba rompiéndose, y lo que está arriba acaba también rompiéndose. No vamos a determinar si las hay o no las hay. Esto puede indicar que las hay, pero eso es como si vamos al médico y nos dice: yo creo que usted tiene esto, pero pues lo vamos a dejar, no nos interesa. El movimiento de la evolución del apilamiento se ha hecho mediante una técnica satelital que permite que midamos, digamos, la topografía del sitio durante años. Esto lo ha hecho la Universidad de Granada entre el año 2015 y el 2020. Aquí están los apilamientos. Esta zona verde es la zona de Huelva, que indica que no hay diferencia en el nivel topográfico, es decir, ni que se hunde ni que se levanta, pero los tonos rojos y azules, que son estos de aquí, lo que nos indican son hundimientos. Veis que toda la periferia del apilamiento se va hundiendo, fundamentalmente la zona vital, esta zona que está aquí. Hay distintas zonas, BC1. Bueno, estas son las curvas de hundimiento, en algunos desde el año 2015 hasta el año 2020. Son curvas que siguen descendiendo y seguirán descendiendo, pero lo más importante es que todas las curvas no son iguales. ¿Eso qué significa? Que el apilamiento no se está hundiendo igual por todos los lados. Cualquiera, con un poco de cabeza, sabe que cuando tenemos un enorme bloque, si el bloque no se hunde igual por un lado que por otro, y si ese bloque no tiene un mallazo de algo que lo haga estructural, ¿qué le pasa al bloque? Que se parte. Curioso, ¿verdad? Pues, porque si la empresa te ve entre semana currando con la marisma, directamente viene y te echa. Para muestra, lo primero que nos supuso algo sorprendente es que encontramos filtraciones tanto en la zona que está silvesturada, la zona 2 y 3, que son todos esos puntitos que ven de colores, como en las zonas que ya están restauradas, especialmente en la zona 4. Ahora que tenéis fotos de esas filtraciones, fotos de todas las filtraciones que se pueden ver, incluso vídeos que nos habéis visto antes. Esto es la zona 1, esta es la zona 3, zona 2, zona 3 y la zona 4. Se caracteriza por ese color del trozo que tiene. El primer muestreo que hicimos, recogimos unas 60 salidas de corte con un caudal medio de 0,2 litros por segundo. Ese caudal anual implica un volumen de agua de vertido equivalente a 150 piscinas olímpicas al año. Un agua que tiene un pH muy ácido, inferior a 2, y elevadas concentraciones de metales, cogen ellas como datos: fósforo, flúor, amonio, zinc, arsénico, uranio, plomo, cobre, cadmio. Bueno, entonces ese perfil transversal que mostré antes para cada una de las zonas de base, esa es la zona 1, que la parte de arriba representa que está cubierta, esta sería la zona 2, y la zona 3 sería la zona 4. Lógicamente, el haber encontrado el que nosotros, es decir, podemos, yo sé lo que estoy viviendo, lo que como, pero el aire es el que nos toca. Entonces va a depender mucho de la meteorología y de las emisiones
y entonces muy complicado. Y bueno, nosotros todo este trabajo que voy a exponer, que lo voy a hacer en modo paper, por lo que ha dicho Rafa, es decir, lo que ha hecho él al final, pues lo que voy a hacer una exposición una a una de esas contribuciones, y que en realidad pues todas estas son conclusiones que sacamos de un proyecto competitivo del Plan Estatal de Investigación del año 2014, y ya de muchas, ahí está Ana, detrás de los captadores haciendo, eso fue en marzo del año, no, eso fue en junio, porque era una corta, junio del año 2001. Y fue una de las campañas que hacíamos de medida de todos los focos, ahí donde nosotros ya sabíamos, entre el año 99, perdón, 99-2000 ya sabíamos nosotros que había una anomalía importante en el aire de Huelva en cuanto a arsénico, cobre, zinc, plomo, bismuto, selenio, es decir, son los amigos del arsénico, y la tabla periódica pues, son afines a él. Y entonces, dentro de esa campaña, pues bueno, nos dejaron, ahí está, yo no estaba en ese muestreo, estaba Javier, Andrés, Felicia Plana, y eran, bueno, compañeros que venían de Barcelona y los que estábamos aquí, en ese momento éramos dos nada más, Ana y yo, y lo que se hacía, pues, con los captadores de alto volumen, recoger partículas PM10 y PM12. Entonces, ahí tenéis abajo prácticamente el histograma, es decir, está ahora mismo en la estación de Los Rosales, es decir, está en la avenida de Los Rosales, donde está el cole, ¿no?, del instituto, y entonces pues allí está como viviendo pues desde el año, creo que 2018. Lo pasamos de campo, en campo no vimos grandes concentraciones, pero lo pasamos allí, y lo que hace es medir horario. Pero hicimos campañas de cada 15 días, y en cada 15 días todos los resultados de esas campañas de fluorídrico gas están ahí. Entonces se ve que, por ejemplo, en lo que es la proximidad de la balsa, pero dentro de la balsa superamos lo que es el nivel, no hay nivel de fluorídrico en Europa. Hay tendencia, por ejemplo en California es 12 microgramos por metro cúbico, y aquí dentro de la balsa pues, hay 50 de medio. Eso en verano, no es lo mismo tampoco verano que invierno. Entonces, pero sí hay una fuente de emisión, como si fuera, en vez de una chimenea, canalizado en una fuente pública. Todo abierto, con lo cual, siempre que haya disponibilidad de esos líquidos ácidos, y mientras que haya calor, pues evaporará. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no puede ser es que hemos estado 12 años aquello sin cubrirse, que tenía que haber cubierto hace muchos años. Pero esto es lo que nosotros pensamos, es decir, los fosfoyesos en realidad están ahí con una bolsa de basura que la tenemos en casa, dentro de un cubo, la cerramos, pero después lo llevamos a un contenedor y después de ese contenedor vamos a otro contenedor, ¿no? A Villa Rasa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es el planteamiento que creemos, ¿no?, dentro de las personas que estamos aquí, que se debe de ocurrir con esto. Es decir, que el plan de Fertiberia, esto de cubrir está muy bien, pero esto es como momentáneo, esto para 24 horas, ¿no?, que es lo que podemos tener nuestra basura en casa. Esto ya tenemos que ir pensando en el futuro que puede ser 10 años, menos. Entonces, para ello hay que hacer todavía más ciencia, más de lo que hemos hecho, porque estos no son fosfoyesos, ¿eh? Las sales no son fosfoyesos, y los lisideos no son fosfoyesos. Y ustedes habéis estado en mi despacho muchas veces y lo habéis visto como son, hoy no lo he traído aquí, porque ya lo sabemos, pero que en realidad lo primero es decir, que era algo estratégico. Es decir, aquí ahora han metido esas sales, las han mezclado para que vean que son fosfoyesos, no, esos son sales. Y, ¿no? Rafa, son cañaditas, sulfato y fosfato. Y ahí no hay uranio. El uranio está en los lisideados. Y los lisideados están ahí. En ese trabajo ahí están descritos todos los lisideados. El proyecto de Fertiberia lo que propone, bueno, dice que es su único proyecto, no hay más. Por lo menos nosotros dimos a entender también de que había esta posibilidad. Un momentito, ahí. Esto que tenéis ahí es lo que está haciendo Fertiberia. Todo lo que es los lisideados que está en la balsa 2, o los granules perimetrales va a la balsa 3, se evapora, entonces deja en la evaporación deja todas sales como si fuera una salina, una especie de salina, y esa sal mientras que exista y haya agua, pues formará otra vez lisideado. Ha habido hasta 10 millones de metros cúbicos de lisideado. Ahora este año ya tenemos un déficit muy importante de lluvia, con lo cual prácticamente yo no lo veo, pero por saber y esto he visto que está bajo mínimo. Pero cuidado, el uranio está ahí. ¿Sabéis cuánto uranio hay? A partir de 1 millón de metros cúbicos, 187.000 kilos de uranio. ¿Eso es mucho o poco? Pues no lo sé, pero ¿por qué lo tenemos que tener ahí? Tendrá que tener una gestión distinta. Y esto es lo que está en esta alegación que todos ustedes tenéis, que está publicada en el año
abril del 2017 y que en octubre del 20 el Ministerio, pues, hablando mal y pronto, se lo pasó por el foro. No dijeron nada, ¿de acuerdo? Después, una de las partes del estudio de impacto ambiental es la evaluación de las medidas correctoras, un plan de seguimiento. Bueno, pues en ese plan de seguimiento no se va a estudiar si los contaminantes siguen llegando o no a la red trófica, que ya están llegando. Ellos dan por hecho que lo van a solucionar, pero no van a comprobar si lo solucionan. Entonces, desde mi punto de vista, el estudio de impacto ambiental tiene muchísimas deficiencias. Y algunas de estas deficiencias se han reflejado en alegaciones que no se han tenido en cuenta. Otras se pueden reflejar ahora en las alegaciones. El estudio de impacto ambiental hace algo por todo el mundo. Muchas gracias. Desde un punto de vista Vamos a enfocar, y así es como lo enfoca la Agencia Norteamericana del Medio Ambiente, que también lleva muchas décadas haciendo estudios de este tipo, es ver si en la población existe un exceso de enfermedades de las sustancias que sabemos que se acumulan en la base de fosfoyesos y que potencialmente pueden llegar a donde existe la población. ¿Se entiende? O sea, porque si no ves un exceso, si tú sabes que hay arsénico, hay uranio, hay cadmio, níquel, y sabes por eso que el cadmio, el níquel provocan cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, cáncer de piel, enfermedades respiratorias, y luego ves que la población no existen esos excesos, entonces seguramente no es porque no había alguna problemática. Pero sí que es posible estos excesos, entonces sí que es posible que haya un problema importante, ¿de acuerdo? La Ley General de Salud Pública obliga a la Administración a facilitar estos datos sobre las estadísticas de enfermedades que se recogen. La Administración dispone de esa información, dispone de un de mortalidad, de ingresos hospitalarios, de enfermedades, etc., por código postal, lo hay organizado en diferentes formas, ¿no? Desde el comité se ha pedido en repetidas ocasiones que se nos faciliten datos estadísticos, ¿no?, de la morbilidad, la mortalidad en la zona de Huelva, pero desde la administración no hemos recibido respuesta. Entonces, claro, es muy difícil poder demostrar que hay un exceso de algo si no te dan los datos de cuántas enfermedades están ocurriendo en esas zonas. Entonces, en ese sentido, ahí no hemos podido abarcar nada, porque simplemente no ha habido una actitud colaboradora con la administración, a pesar de que la ley les obliga a ello. En 2015, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitó a la Sociedad Española de Epidemiología, de la que también soy socio, un informe para evaluar la problemática de la salud pública de la zona de las poblaciones de la sociedad solidaria, ¿no? Porque pues, había una problemática, había muchas organizaciones que querían que se estudiase para ver si había un exceso de mortalidad o no aquí en estas zonas, ¿no? Y básicamente, bueno, pues la Sociedad Española de Energía tuvo un grupo de trabajo y hicimos un pequeño estudio para ver si realmente había un exceso de mortalidad. Y fruto de ese estudio pues observamos que efectivamente en Huelva hay un exceso de mortalidad tanto en hombres como en mujeres respecto del promedio de España, en mujeres también, y que las causas de ese exceso de mortalidad son básicamente pues, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que básicamente es lo que mata a casi todos los españoles, ¿no? Y aquí, en esta tabla que presentábamos son datos sobre en qué poblaciones y para qué grupos de edad se puede observar si existe un exceso de mortalidad. Ojo que el dato es exceso de mortalidad, que es algo muy burdo, simplemente te entiendo que se está muriendo más gente. Pero seguramente muchos de los efectos de todas estas sustancias químicas que se han estado hablando hoy no terminan matando a la larga, ¿no? Pero los efectos son efectos de salud respiratoria, pues, una buena malformación, problemas digestivos, en fin, son problemas que afectan a la salud, sobre todo neurotóxicos, al día a día de la vida de las personas sin tener por qué llegar a matarlas. Pero a pesar de ello, bueno, pues observa como para Huelva capital, para que todos los grupos de edad hay un exceso de mortalidad, y luego para algunas poblaciones cercanas, ¿no?, como San Juan, para los grupos más
de más tamaño, los grupos de personas más mayores también hay un exceso de mortalidad, ¿vale? Entonces es la que crece, todos sabemos que es la que crece más despacio, ¿no? Todos los que nos recordamos, ¿no? Y refleja la exposición de alrededor de 2 años de exposición. Entonces es un indicador de exposición acumulada hace unos 2 años atrás, ¿de acuerdo? Y ahí medimos pues, la tabla periódica, ¿no? Todos los metales que había, ¿no? Entonces aquí lo que muestro son los resultados, por ejemplo, para un metal, para que en principio no tengamos por qué observar ningún tipo de patrón de que en alguna zona de Huelva hubiera niveles más altos, ¿no? En principio el hierro no es algo relevante para la masa de fosfoyesos, y en principio pues toda la gente de Huelva pues debería tener unos niveles de hierro acumulados en sus uñas más o menos similares, ¿no? Esto es un mapa de Huelva ciudad, por aquí estarían los fosfoyesos y por aquí estarían Huelva para situar, ¿no? Entonces vemos que hay una distribución homogénea, ¿vale? Es una especie de control negativo. Luego, si cogemos el cobre, ¿por qué el cobre? Bueno, sabemos que dentro del polo químico hay una industria, bueno, pero básicamente para arsénico, que es de todos los agentes que hay, de todas las exposiciones que hay en la base de fosfoyesos, obviamente una de las más peligrosas. Ahí sí observamos que las zonas más próximas a la zona de la base de fosfoyesos y también de la mina Francisco Montenegro, pues hay zonas donde parece que hay un patrón de acumulación de arsénico inorgánico, en este caso, en esas poblaciones, ¿de acuerdo? Que ahí queda, ¿no? Porque, o sea, aquí está descartado al azar como una explicación de por qué esto se acumula, ¿de acuerdo? Y también encontramos el mismo patrón para el zinc y para el selenio, ¿no? Y también para el molibdeno, ¿no? O sea, tenemos estos metales que de ellos los utilizamos como indicadores. A ver, esto simplemente nos está diciendo o sugiere que potencialmente sí que estos resultados son compatibles con que haya deposición o exposición de esta población que vive más cerca de la base de fosfoyesos a estas sustancias. Es lo que podemos decir. Respecto a efectos en la salud, el modelo de las uñas del dedo, o sea, cuando si vais a vuestro médico y le pedís un análisis de tóxicos, nos va a hacer un análisis de uñas del dedo gordo. Esto lo utilizamos en investigación como un indicador de si hay exposición acumulada. Seguramente os pedirá una analítica en sangre o en orina. Entonces, y esto es lo que nosotros pensamos que será el paso siguiente. Es, bueno, pues hay indicios de que sí que puede haber alguna acumulación. Vamos ahora a coger una muestra representativa de la población de Huelva y ver si realmente esto se confirma o no. ¿De acuerdo? Esa un poquito es la idea. Y esto es básicamente pues, lo que pudimos hacer, lo que hemos podido hacer en el grupo de trabajo, ¿no? Y la valoración de los residuos. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, la autovía de los barrios. La Junta de Andalucía la vende como la autovía ecológica y pasa por el Parque Natural de los Alcornocales. ¿Por qué? Porque tiene muchas medidas compensatorias. Y años después de la construcción de la autovía se hacen medidas para favorecer las poblaciones de murciélagos, por ejemplo. Porque no hay aquí medidas compensatorias para profundizar.